Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hermanos, en este texto nos está enseñando en qué consistió nuestra salvación. Y si nos vamos un versículo más atrás, vemos la motivación de nuestra salvación. Y en el versículo 4, Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Qué fue lo que motivó nuestra salvación? Que Dios es un Dios de bondad y que Dios es un Dios que tiene amor para con el hombre. Entonces, en el versículo 5 dice, ¿cómo nos salvó? Dice, nos salvó, primeramente dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué significa? Que el hombre no tenía nada que hacer o con qué contribuir para su salvación. Dice enseguida, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevamente el apóstol Pablo menciona que es por la misericordia de Dios y luego viene la acción que hace Dios al salvarnos. Y dice que lo hizo por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo quiero enfocarme principalmente, hermano, en el punto de la regeneración. Es una palabra que hemos oído mucho y que tiene un cierto sentido para unos y un sentido para otros. La palabra regeneración es una palabra del griego que es palingenesia, que significa un nuevo nacimiento o un nuevo origen. La palabra palín significa nuevo y genesia, nacimiento. Es lo mismo, podríamos decir, que el Señor habla en San Juan 3 al 8, con el nombre del nuevo nacimiento. Jesús y Nicodemo tienen una conversación y Jesús le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo. Entonces podríamos decir que la regeneración es el lavamiento que Dios hace, el nuevo nacimiento que es obra del Espíritu Santo, o también lo que el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 llama la nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero le vuelvo a recalcar esto, hermano, porque muchas veces malentendemos cómo es que Dios nos salvó. Y hay quienes creen que el hombre contribuyó en algo en su salvación. Que el hombre estaba muerto espiritualmente, pero que había en él algo de vida que le permitió creer en Cristo y arrepentirse. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Y la Biblia dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Entonces, si usted tiene algo de vida, por muy moribundo que esté, mientras usted no deje de respirar y de latir su corazón, usted se considera una persona viva. Pero espiritualmente nosotros no teníamos vida. Por eso la palabra regeneración se refiere
a un nuevo nacimiento, porque no teníamos vida. Por eso Pablo en el versículo 18, después de que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Toda nuestra salvación, nuestra transformación, nuestra regeneración, todo proviene de Dios, nada proviene del hombre. El hombre no tiene ninguna participación activa en la salvación, no aportamos absolutamente nada en nuestra salvación, al contrario, solamente lo único que teníamos era una vida de pecado que necesitaba ser transformada. El Señor Jesús, hablando en San Juan 3, habla también de cómo cuando el hombre es nacido por el Espíritu, habla de que el hombre tampoco tiene ninguna participación. Dice San Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre no tiene nada que aportar. El Espíritu es el que hizo lo que quiso, sopló con donde quiso, a donde quiere. El Espíritu va y salva, regenera, limpia personas, transforma a hombres. Pero el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Tenemos que tener bien claro esto. Cuando venimos a Cristo, usted no tenía nada que ofrecerle a Dios. Si usted creía que un talento que usted tenía le servía a Dios para algo, que Dios lo salvó porque usted iba a serle una persona muy útil por sus dones, usted no tenía nada que ofrecerle a Dios. Los hombres nos equivocamos. Y muchas veces a cuántas gentes no le hemos dicho, es que ese talento que tú tienes, Dios lo puede usar. No, hermano, a la gente al contrario le tenemos que hacer notar su condición. Tu pecado te tiene muerto. Tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. Aprovecha la oportunidad que hoy te da Dios de darte vida. Nos platicaban de un hombre, hermano, que tenía un gran talento, era un gran violinista. Y por alguna situación, hermanos, este hombre, reconocido ya él, por cuestiones de la música, hubo un problema, una discrepancia. Este es un evangelista, nomás que no recuerdo ahorita quién es. Pero cuando él vio que por causa del talento, la obra de Dios estaba siendo estorbada, él decidió no volver a tocar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener bien claro qué hizo Dios cuando nos regeneró. ¿Qué hizo Dios, hermano? No nos quitó ninguna cosa buena para mejorarla. No nos dejó algo que valiera la pena. Dijo, no, esto que Él tiene, su carácter, es muy amigable, todo eso es bueno, lo voy a dejar en Él. No. En nosotros no existía nada que valiera la pena. Por eso es que el Señor hace una obra nueva en nosotros. El apóstol Pablo en este texto en el que leíamos dice que por el lavamiento de la regeneración, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que en el momento que Dios nos limpia de nuestros pecados, en ese momento inmediatamente somos transformados en una nueva criatura. En el momento que Dios nos perdona, nos limpia, en ese momento el hombre es transformado y es renovado por la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que nuestra salvación es comparable con el acto mismo
de la creación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el apóstol Pablo está diciendo que nuestra salvación es un milagro. Así como Dios de la nada trajo a la existencia todo, nuestra salvación de esa manera sucedió. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 6, mire lo que dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo hizo Dios eso? En la creación. El universo estaba en tinieblas, entonces Dios manda que la luz resplandezca. ¿Y qué hubo? Hubo luz en el universo. Pablo dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está comparando el momento en que Dios crea la luz con el momento en que nosotros somos iluminados por Dios para conocerle a través de Jesucristo. Pablo está comparando ese momento de la creación con nuestra salvación. Un momento único en la vida del ser humano, como lo fue el momento en el que Dios trajo a la existencia la luz y separó las tinieblas de la luz. Ese momento no se ha tenido que volver a dar. Nuestra regeneración solo se va a dar una vez en nuestra vida. Quien genuinamente ha conocido al Señor, quien genuinamente ha venido a los pies del Señor, una sola vez la regeneración sucederá en su vida. Si usted ha pecado y se ha alejado de Dios, entonces usted tiene que ser reconciliado con Dios. No regenerado, se tiene que reconciliar con Dios. ¿Para qué somos regenerados? ¿Cuál es el punto por el cual es que el Señor nos ha regenerado? ¿Cuál es el propósito? Efesios, capítulo 2. Versículos del 8 al 10, mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuevamente Pablo marca que el hombre no tiene ninguna participación en su salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí podríamos decir que Dios salvó a un hombre, lo regeneró. ¿Con qué fin? Enseguida viene la razón por la cual Dios nos ha regenerado. Porque somos hechura suya. ¿Qué significa? Hechos por Él. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué Dios nos salvó y nos regeneró? ¿Para qué nos hizo un nuevo hombre y una nueva mujer? Para buenas obras. La razón de nuestra existencia como creyentes es las buenas obras. El problema es que el hombre siempre ha invertido. El hombre siempre dice, para que tú puedas ser un creyente, un hijo de Dios, tienes que hacer buenas obras. Pero el hombre siempre invierte el plan de Dios o lo corrompe. Porque de esa manera el hombre es el que recibe la gloria. Mientras el hombre no tiene claro que es Dios el que lo ha salvado y que sus obras no eran útiles ni le servían para nada a Dios, el hombre siempre se jactará de sus obras y creerá que son parte de la contribución de su salvación. Pero Pablo dice que somos hechos por Él, hechos en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Una vez que el Señor nos ha salvado, una vez que ha llegado el día que el Señor tenía preparado para nuestra salvación, una vez que se cumple ese día, se empiezan a cumplir también todas aquellas obras que Dios había preparado, dice Pablo, de antemano, desde antes. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de la fundación del mundo, que Dios preparó nuestra salvación, preparó la forma, nuestro estilo de vida en el cual usted y yo deberíamos de andar una vez que conociéramos a Cristo. Es importante recalcar que nuestra salvación no es un cambio de fila. No es decir, iba en la fila de los condenados al infierno y ahora estoy en la fila de los salvos. Nuestra salvación no es eso, nuestra salvación no es decisional. Hoy decidí yo que seguiría a Cristo. La salvación no es tomada por decisión humana, es algo que Dios nos dio, nos concedió. No es una decisión que dijimos, ahora en lugar de ir al cine vamos al mall. No. Nuestra salvación proviene completa y absolutamente de Dios. Decisiones, el hombre toma muchas. Decisiones, muchos han proclamado seguir a Cristo. Hemos llevado a mucha gente a que haga una oración y acepte a Cristo nosotros mismos. Pero ¿cuántas veces no nos dimos cuenta que realmente esa persona no había sido regenerado por la obra del Espíritu Santo? La decisión no era ni nuestra ni de Él, provenía de Dios. El tiempo y el momento de Dios, Dios lo ha asignado para quien le ha de conocer. Pero los que le han conocido genuinamente, los que han sido regenerados, su vida está marcada por un estilo de vida muy distinto a lo que el mundo vive. El estilo de vida del regenerado dice quién es él. El estilo de vida de un hombre o una mujer regenerado son lo que nos marca quién realmente ha sido llevado por ese lavamiento de la regeneración y por esa obra del Espíritu Santo en su vida. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, y el versículo 22 en delante, hermanos. Si Dios nos permite, espero tocar todos los versículos que tengo que tocar, porque todo esto habla de aquella persona que ha sido regenerada. El apóstol Pablo empieza a hablar de un hombre, una mujer, la cual ha sido transformado. El apóstol Pablo va a empezar a hablar de aquellas cosas que dicen quién es a quien Dios ha salvado y transformado. Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, el viejo hombre al cual Pablo se refiere dice que está viciado. Esa palabra significa languidece, ¿sí? Está por morir, ese hombre está en corrupción. Por eso Pablo dice, tú que has nacido de nuevo, despójate del viejo hombre, porque él languidece, él está en un proceso de corrupción. Está viciado conforme a los deseos
engañosos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿A qué se refiere el espíritu de nuestra mente? A nuestra capacidad de raciocinio. Tenemos que renovar, ¿sí?, nuestra forma de pensar. Tenemos que renovar nuestro entendimiento conforme a Romanos 12, 1 y 2. Aquel que ha sido regenerado empieza a transformar, ¿qué? Su entendimiento de las cosas, su forma de ver las cosas, su forma de juzgar las cosas va siendo cambiado. Aquel que no ha sido regenerado no puede cambiar o no puede transformar sus pensamientos. Por eso, por más que usted le hable y le diga, él no puede cambiar su forma de pensar. Entonces, cuando usted le habla a una persona y le dice en qué condición está y cuál es el plan de Dios, dice, bueno, pues yo creo esto. Pues para mí Dios es esto. Y entonces el hombre empieza a ver a Dios desde su punto de vista, centrándose en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es necio, está endurecido, su corazón, sus pensamientos. Y cuando uno le empieza a hablar del Dios de la palabra, dice, no, espérame, para mí Dios es esto. Mi punto de vista es este. Porque no hay una transformación del entendimiento. No, ese Dios que tú estás presentando, yo no creo que Dios sea así. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo. El viejo hombre es una vestimenta y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Pero si se fija, para que usted se pueda vestir del nuevo hombre, necesita un entendimiento renovado. Mientras no hay un entendimiento renovado, el hombre no puede vestirse del Señor Jesús. ¿Cómo es este hombre? ¿Cuál es la forma en que esta nueva vestimenta para el hombre fue creada? En la justicia y santidad de la verdad. Este hombre vive una vida de justicia y este hombre es santificado por las verdades de la palabra de Dios. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dejemos, dice, la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Y a veces pensamos que nuestro prójimo es nuestro hermano en la fe. Y no nuestro hijo, nuestra esposa o nuestro esposo. A veces creemos que sí debemos de mentirle a nuestro esposo o a nuestra esposa, que eso sí es válido. La Biblia dice que el que ha sido regenerado, hermanos, dice que debemos desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir, hermano? Que es que nos pertenecemos unos a los otros como miembros, ¿sí? Imagínese un cuerpo, ¿sí? La cabeza dice, me duele, tengo un dolor. Y la mano le miente, no te duele, estás mareado nomás. ¿Se imagina? Que la vesícula dijera, traigo un problema, llévame al hospital. Y los pulmones dijeran, no es cierto, hombre, estás alucinando. ¿Qué va a pasar, hermano, si la vesícula le hace caso al pulmón, a su mentira? ¿Va a ocasionar un daño a quién?
a todo el cuerpo, porque una vez que esa vesícula reviente, va a venir un problema más serio de salud interno, donde todos los demás miembros van a ser contaminados y entonces todos va a ocasionar un problema. Si nosotros nos mentimos, hermano, unos a otros, vamos a ocasionar un problema. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no debemos de mentir, que desechemos la mentira. Versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójate, pero que no te dé la noche enojado. Si te tuviste alguna diferencia con tu hermano, que para en la noche eso ya haya pasado. No permitas que el sol baje y tú todavía estés enojado con tu hermano. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Muchas veces, hermano, nosotros hemos dado lugar al diablo. ¿Y qué significa dar lugar al diablo? Esa expresión dar lugar significa un puerto donde llegar. Dar lugar al diablo significa la funda donde una espada se guarda. Eso es darle un lugar al diablo. Darle un lugar donde pose en nuestra vida. Darle un lugar donde Él tome propiedad en un área de nuestra vida o de toda la vida. Por eso si mentimos, damos lugar al diablo. Si nos enojamos, damos lugar al diablo. Sí, es darle un lugar donde Él tome posesión y descanso, ¿no? Es como un barco. ¿Alguien ha viajado en barco? Llega un barco a un puerto y ahí se queda. Él tiene un lugar y el diablo así dice: bueno, aquí está bueno el lugar, aquí hay mentira, aquí hay enojo, aquí hay violencia, aquí hay robo, eso es darle un lugar al diablo. El diablo toma posesión a donde llega. Por eso es que el apóstol está diciendo que aquellos que han sido regenerados no pueden permitir que el diablo tome un lugar en su vida. No le puedes permitir al diablo, por tu carácter o por tu flojera o por tu desinterés, dejarle un lugar al diablo en tu vida. Por eso empieza el apóstol Pablo enseguida a dar una serie de cosas, de actitudes, de hechos que hay que dejar para que el diablo no tome lugar. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que tiene necesidad. ¿Se fija? ¿Quieres quitarle el lugar al diablo? Deja de hacer lo que le está dando el lugar al diablo. Deja de mentir, deja de robar, para que el diablo no tome un lugar. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, la palabra corrompida significa aquí que no vale nada. No digas ninguna palabra que no vale nada. No digas ninguna palabra que no trae ningún beneficio. No digas ninguna palabra que no va a edificar. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Debemos, como creyentes, como hijos de Dios, siempre que hablamos, siempre que estamos con alguien, nuestras palabras deben de ser de edificación. Fíjese bien, ¿cuál es el fin de hablar palabras de edificación? A fin de dar gracia a los oyentes.
¿Por qué usted debe de hablar palabras de edificación? Porque eso trae gracia a los que escuchan. Cuando hablamos el mensaje del Evangelio, proclamamos palabras que traen gracia salvadora. Cuando estamos con los hermanos y hablamos con ellos, traemos palabras de gracia que edifican a los hermanos, que consuelan, que ayudan, que aconsejan. Eso es dar gracia a los oyentes, darle un don por medio de nuestras palabras. Y eso solo lo puede hacer un regenerado, uno que ha nacido de nuevo. Quien no ha nacido de nuevo, ¿de dónde puede él otorgar gracia si él no ha recibido la gracia de Dios? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Aquí la palabra amargura es veneno. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos. Y aquí la palabra benigno no se refiere a bondad, a ser bueno, se refiere a empleado o a ser útil. Ser benignos unos con otros, ¿qué quiere decir? Serle útil a mi hermano, ser como un empleado para mi hermano. Eso es ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si no hay regeneración, no puede haber esto. El regenerado tiene que mostrar en su carácter, en su hablar, en su comportar, unos con otros, que él ha sido hecho una nueva criatura. En el perdonar es donde se muestra el carácter de aquel que ha sido regenerado. Versículo 5, sed pues imitadores de Dios. Capítulo 5, versículo 1, es el mismo contexto. Pablo no ha acabado de hablar de lo que es ser una hechura en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El regenerado, ¿a quién va a imitar? Va a imitar a su Padre. ¿Y quién es su Padre? Dios. El no regenerado, ¿a quién imita? Al mundo, a su Padre, a las corrientes del mundo. El que no ha sido salvado busca el mundo, quiere hablar como los del mundo, se comporta como el mundo, se peina como el mundo, se viste como los del mundo sin ninguna distinción. Porque hasta en eso el creyente tiene que marcar una diferencia. Aún en lo externo, en lo que tal vez consideramos que no vale la pena, hay que marcar una diferencia. Si no, la Biblia no hablaría de un vestido decoroso para la mujer, que el hombre no tenga el hábito de la mujer del pelo largo y ese tipo de cosas. El regenerado marca una diferencia aún en lo exterior. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Todo acto de impureza
toda fornicación, todo acto de adulterio y todo lo que conlleva. Dice que ni siquiera se debe de mencionar entre nosotros, como conviene a santos. Pero la lista no termina ahí. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ya ve por qué el apóstol Pablo dice que eso ni siquiera se debe de mencionar entre los santos? La palabra truanería, hermano, significa obtener ganancia de una forma deshonesta. Por eso enseguida habla de la avaricia. Y quien quiere obtener ganancias de esa forma es porque es avaro. Quiere tener más a cualquier precio, de cualquier manera. Nadie os engañe con palabras vanas o huecas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se acuerda que hablamos que la salvación que era un milagro como la creación? Ahora somos hijos de luz y debemos de andar en luz. Los hijos de Dios siempre tienen que andar en luz. Porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y santidad. ¿Qué quiere decir? Que todo fruto del Espíritu Santo que queramos dar, lo podemos dar solo si vivimos una vida de justicia, de bondad y de verdad, o amor por la verdad. Quien no tiene eso nunca va a poder dar un fruto en el Espíritu, nunca va a amar genuinamente, nunca va a conocer un gozo genuino, nunca va a conocer la verdadera paz, porque no ha nacido de nuevo, no lo ha regenerado Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor. Cada día yo tengo que examinar qué es lo que le agrada al Señor. Cada día yo tengo que analizar mis actos, examinarme si mi vida está agradando al Señor. Cada día yo tengo que poner en balanza mis hechos, mis palabras y buscar todo aquello que traiga agrado al Señor. Si no nos detenemos a pensar por algún momento, entonces quiere decir que no estamos tomando en cuenta al Señor. Comprobar es como hacer una prueba de que si esto está bien o está mal. Siguen las recomendaciones. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una cualidad que tienen todas las obras de las tinieblas es que no le traen ningún fruto. No le van a dejar nada bueno. Toda obra de la tiniebla no te va a dejar nada bueno. No vas a recoger nada. Por eso las llama infructuosas. No producen frutos, algo digno de tomar. Eso es un fruto. Y no solamente le dice a los que han sido regenerados, no solamente no participes de ellas, sino más bien repréndelas, señálalas. Levanta la mano y di, no estoy de acuerdo con eso, eso está mal, no es correcto. No participes.
de ellas. Siempre el pecado quiere invitados. Siempre que alguien va a pecar, invita a un amigo. Así es el pecado. Lea Proverbios y se va a dar cuenta ahí iniciando el capítulo, que siempre los pecadores invitan a otros. Y si no, y sobre todo si son gente que nunca ha hecho mal, con más ganas, vente, vamos. Te conviene, nos vamos a divertir. Pero cuando termine el día y tú analices, te vas a dar cuenta que no trajiste nada bueno. No hubo ningún fruto, nada que valiera la pena. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Mire lo que dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son hechas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y mire, dice bien enseguida, hermano, una exhortación. Esto es una exhortación. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Mirad, haz un examen, cómo andas, cómo vas caminando, qué obras estás haciendo, son frutos dignos de alabanza. ¿Qué estás haciendo en este mundo? ¿Cómo vas caminando? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué tanto el mundo te está influyendo en tu vida? ¿O en qué tanto tú has luchado y te has apartado del mundo? Esto es una exhortación a hacer un autoexamen. El apóstol Pablo está diciendo que miremos, pero hacia adentro, no hacia afuera. Que examinemos nuestro corazón. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo andan los sabios? Aquí lo dice enseguida: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa es la diferencia entre un necio y un sabio. Que un sabio sabe aprovechar el tiempo y distingue los días, distingue los tiempos, sabe que los tiempos son malos y no son días para perder el tiempo, no son tiempos para distracciones. ¿Sabe que ahora que anduvimos fuera, vi 2 películas ahí en el hotel? Y cuando las vi, entendí la facilidad que tiene el ser humano para desaprovechar el tiempo. Cómo está la carne puesta para estar 2 horas viendo una película, acostado, sin quedarme dormido. Después de la segunda dije yo, ¿cómo tenemos que tener cuidado cómo invertimos el tiempo? Yo sé que hacen falta los momentos de recreación y de descanso, pero cuando esto es un hábito en nuestra vida, tenemos que tener cuidado, tenemos que mirar hacia adentro. Cuando yo invierto demasiadas horas en el día o en la semana en distracciones, entonces yo tengo que mirar y hacer un examen. Porque quiere decir que estoy andando como un necio y no estoy siendo sabio. Porque para cuando quiera agarrar la Biblia ya se me cansó la vista y ya tengo sueño. Se lo digo no porque le sepa algo, porque eso me ha pasado a mí. Ya cuando agarro la Biblia, un libro, ya son 5 minutos y a dormir.
Por eso es que tenemos que aprovechar el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es la insensatez? Falta de juicio, falta de capacidad para razonar. Usted y yo tenemos que tener bien claro cuál es la voluntad del Señor, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo peor? Que usted y yo lo sabemos. Que usted y yo sabemos qué quiere Dios de nosotros, qué pide Dios de nosotros, qué quiere Dios que le ofrezcamos. Lo sabemos, pero no lo hacemos. A estas alturas nadie nos tiene que decir qué le tenemos que ofrecer a Dios, cómo tenemos que vivir, cómo debemos de actuar. Ya lo sabemos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o perversión, o despilfarro, es esa palabra. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La adoración es algo que viene del corazón. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, con una conciencia y un conocimiento claro a quién es el Dios que están adorando. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí no acaba esto, hermano, porque sigue el contexto. El apóstol Pablo está dando instrucciones de aquellos que son hechura de Cristo. Ahora Pablo se va a enfocar precisamente a un tipo de personas. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Sujétese uno a otro en el temor a Dios. Sométase a su hermano en el temor a Dios. ¿En qué consiste eso? Mire, el apóstol Pablo acaba de hablar que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. No podemos vivir sometidos unos a otros si no somos llenos del Espíritu Santo. En eso consiste en gran parte la llenura del Espíritu Santo. En mi adoración a Dios, en mi vida religiosa, en escuchar la palabra, pero también en cómo yo tengo que someterme a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué significa estar sujeta? No está separado, es una sola palabra, sujeta. ¿Sí? Que esté bajo la autoridad de su esposo. Porque por diseño Dios dice que el esposo es la cabeza de la familia. ¿Sí? Pero dice que la mujer se tiene que sujetar a su esposo como al Señor. De la manera en que usted se sujeta a Cristo, se debe de sujetar a su esposo.
¿Por qué? Dice, porque el marido es la cabeza, tiene lugar de autoridad, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué ha hecho el esposo para contribuir? No que tenga algo que dar por la salvación de su esposa, pero qué actitudes ha tomado hacia su esposa como un salvador. ¿Hasta dónde llega el amor sacrificial del esposo por su esposa? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La iglesia se debe sujetar a Cristo como el Señor. La mujer se debe sujetar a su esposo como a Cristo. Pero ¿qué está haciendo el esposo en su papel de presentarse como un salvador? ¿Qué hizo Cristo con su esposa? Con la iglesia. Se sacrificó por ella, la sostiene, la sustenta, la selló con el Espíritu Santo, la cuida, la guía, la guarda, la protege. Tenemos una función como maridos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose a sí mismo por ella. Aquí es hasta dónde usted se puede entregar por su esposa, hasta dónde usted va a dar por su esposa, hasta dónde está dispuesto a sacrificar por su esposa. ¿Qué está dispuesto a sacrificar por su esposa? ¿Un partido de fútbol? ¿2 horas de redes sociales? ¿Una reunión con amigos? ¿Qué quiere? ¿A qué está dispuesto a sacrificar por su esposa? Esos no son sacrificios, hermano. Eso es que lo saquen de su enajenamiento. ¿Qué tanto está dispuesto a sacrificar por su esposa? ¿Hasta dónde cree que pueda llegar por ella? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mire por qué se entregó Cristo por su iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Cuánto contribuye el marido en la santificación de su esposa? Depende mucho de nosotros. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero es que ahí está hablando de la iglesia, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El problema es que hay hombres que ni siquiera ellos mismos se aman, menos pueden amar a otro. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque no tienen cuidado espiritual de sí mismos. ¿Cómo van a tener cuidado espiritual de otros? Eso habla de no amarnos a nosotros mismos como creyentes. Menos voy a poder cuidar el estado espiritual de mi esposa o de mis hijos. La regeneración no es cualquier cosa.
Por eso la Biblia en repetidas ocasiones, examinaos a vosotros mismos. Examínate. Revisa cómo está tu vida, revisa tu condición espiritual. Dice, bueno, ¿y si hay alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, pero no hace caso de todo esto? La Biblia enseña dos cosas. Que unos van a dormir antes de tiempo, se les van a cortar sus días. Si han sido genuinamente salvos, el Señor va a cortar sus días por preservación, dice la Biblia. Por eso cuando es la cena del Señor dice que unos por cuanto no examinaron su condición, ya duermen, dice. Y otros van a tener que ser disciplinados por el Señor, porque Dios, todo aquel que toma por hijo, lo disciplina, lo castiga, lo azota. Esto es la regeneración, hermanos. Esto es el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida todos los días. El día que el Espíritu Santo deja de trabajar es porque se ha contristado, está triste, está inmóvil, está paralizado por nuestros actos. Por eso dice, no contristéis al Espíritu, no lo entristezcas. Se siente incómodo en un hombre, en una mujer que no está viviendo como un regenerado siéndolo. Hay lugares donde usted y yo ya no cabemos. Por más que nos queramos esforzar por estar ahí, el Espíritu Santo está ahí diciendo, tú ya no eres de ahí, no perteneces ahí. Versículo 30. Nuevamente, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así como la iglesia le pertenece a Cristo, igual manera el hombre y la mujer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La unión no es nomás en la carne. Esto no se refiere al simplemente hecho de que se unen el hombre y la mujer solamente en la carne, en relación. Tiene que haber un mismo pensamiento entre los dos. Tienen que estar de acuerdo en la forma de pensar los dos. Tienen que actuar igual los dos hacia una cosa. Porque a lo que yo le llamo malo, ella no le puede decir bueno. El ser una sola carne no se refiere solamente al hecho de la comunión carnal, se refiere a un mismo pensamiento porque son uno. Que yo no puedo estar haciendo cosas que van en contra de la forma de pensar de mi compañero o compañera. Porque entonces quiere decir que el vínculo se ha quebrado, se ha roto. Pero no es el propósito de Dios. La vida cristiana va más allá de mi lugar que tomo en la iglesia. La vida cristiana va más allá de que si participo, si hago, no. El que es regenerado en la iglesia y en la casa y en el trabajo y en la escuela.
Grande es este misterio, dice Pablo más. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, Pablo dice, esto de la unión del hombre y la mujer y que son uno es un misterio que yo no lo entiendo. ¿Cómo es que dos personas completamente distintas, con formas de pensar distintas, con anhelos distintos, lleguen a ser uno? No sé, pero respecto a la iglesia y Cristo dice, yo lo digo esto, pero toma la analogía del matrimonio. Por lo demás, cada uno de vosotros, ya para cerrar, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La familia es parte de la iglesia de Cristo. Entonces el hijo tiene que obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿A qué se refiere en el Señor? A que toda cosa que mi padre me obligue a hacer, que vaya en contra del Señor, que sea pecaminoso a Dios, yo lo debo de desobedecer. Si mi padre me dice, mi hijo, venga y haga aquello, recoge, limpia, barre, lo que sea un mandado, lo debo de hacer. Eso es obedecer en el Señor a nuestros padres. Si mi padre me dice, venga, vamos a echarnos una cerveza, ya es un hombre. No, espérate. Espérate, eso no, porque la Biblia dice que no nos embriaguemos con vino. Entonces ahí yo no te puedo obedecer, papá, discúlpame. Eso significa obedecer a nuestros padres en el Señor. Si nuestros padres nos llevan a deshonrar el nombre de Cristo en nuestra vida, entonces no debemos de ser obedientes a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo creo que eso está muy claro. Tu bendición viene de tu obediencia a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la disciplina o la enseñanza que yo aprendí de mis padres o que el mundo me dio a aprender no es la mejor. La mejor amonestación y disciplina es la que es en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando amonesto, cuando disciplino a mis hijos, se los hago con entendimiento de la palabra. Lo que estás haciendo está mal, hijo, tu desobediencia está mal. La Biblia dice que tú tienes que vivir en obediencia a mí mientras estés bajo mis cuidados. Por eso es que tiene que venir la disciplina. Por eso es que no te puedo dar. Por eso es que ahora te tienes que quedar. Por eso es que ahora no sales. Porque la Biblia dice que como padre yo tengo la obligación y la responsabilidad de guiarte y dirigirte. El hijo no es una persona que se guía a sí misma. Mientras el hijo está en la casa, está bajo la tutela y la autoridad de los padres. El hijo no decide a qué hora sale ni a qué hora entra. El hijo no está en posición de decidir qué va a hacer con su vida mientras está bajo la tutela de los padres. No importa la edad que tenga, mientras esté bajo la tutela de su padre, el hijo tiene que obedecer a sus padres en todo. En el momento que él diga, yo ya soy independiente, yo ya soy un hombre, yo ya sé, decido hacer con mi vida, bueno, mi hijo está bien, de las puertas para allá y Dios lo bendiga. Si toma buenas o malas decisiones, ya serán responsabilidad de él. Pero mientras los hijos están sometidos a la autoridad
de su Padre. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Aquí está hablando en cuanto a siervos, esclavos. Nosotros diríamos que lo podríamos transformar a nuestra forma de desempeño en el mundo. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo sirves a tus patrones, a tus jefes? ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que tenemos que obedecerles con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Todo mi trabajo, como mi desempeño, yo lo tengo que hacer como si fuera para el Señor. Lo que usted haga, no importa la actividad que realice, usted la tiene que hacer como si fuera para el Señor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. No importa nuestra posición, quiénes seamos, delante de Dios todos somos iguales. Estoy en tiempo, hermanos. Damos gracias a Dios, póngase en pie.